Cada vez que hablamos de los famosos ninis, hay dos versiones contundentes. Una es que pues son una bola de flojos que no hacen absolutamente nada y que les conviene de alguna manera estar en su situación, es decir, ni dinero, ni trabajo, ni estudio. De mantenidos o de arrimados o de flojos o de lo que quieras y mandes. Hay algo de razón, no tampoco es cuestión de glorificar a todos los ninis que hay en el mundo. En el mundo conste, no nada más en México. La otra versión es que no hay oportunidades ni de empleo, ni de trabajo, ni de superación, ni de esto, ni del otro. Y también tienen razón. Yo hace tiempo propuse una idea que quiero de alguna manera revivirla por dos comentarios que han salido en relación con este asunto. Parecería que es un pecado ayudar a estos ninis, pero por el otro lado, quienes sí estudian, o sea los ninis y los sisis, quienes sí estudian y sí trabajan, no reciben el apoyo que deberían de recibir, dado que no son ninis. Entonces, éntrale a la polémica. Ninis contra sisis. Soy Leonardo Schwebel, aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, pues aunque muchas veces parece que no, pero sí en algún momento dado, pues uno fue chavo. Uno fue joven y pues empieza uno, pues como todos, a estudiar, a trabajar, a hacer las cosas. Eran quizás otros tiempos y no es cuestión de que los tiempos pasados eran mejores, pero sí les voy a comentar cómo eran esos tiempos pasados. Si no fuera, en mi caso particular, por la UNAM, yo no hubiera estudiado. Era imposible para el hijo de un empleado acceder a una universidad privada, pero ni siquiera por casualidad. O sea, eso ni siquiera se discutía, ni siquiera, a ver, ahorra por aquí. No existía, o sea, esa conversación no existía. La única posibilidad pues era la UNAM o en su caso el Politécnico, y ya rascándole tantito y a lo mejor con tantita suerte, pues a lo mejor lo que en mi época tenían cierto prestigio y algunas todavía lo tienen, las famosas metropolitanas, las UAMs, las Universidades Autónomas Metropolitanas. Y hasta ahí llegabas. Ya lo demás pues era rascarte con tus propias uñas. Yo me acuerdo que se decía en aquel entonces, estoy hablando de hace muchos años, que alguien que se mataba estudiando podía tener acceso a una vida, sobre todo en algunas carreras como medicina, derecho y algunas parecidas, ingeniería, que te fregabas los 4, 5, 6 años o 7 o más años relacionados con estas carreras, pero que si pasabas todo ese trámite, pues ya el momento en que conseguías un trabajo, pues ya la hacías. Eran los tiempos donde si te daban chamba en alguna institución o alguna chamba en alguna empresa privada, pues no sé, de chavo, aunque estudiaras o lo que sea, pues prácticamente ya podías asegurar tu futuro. Pero esos tiempos murieron inmediatamente. Se rompió esa generación que de alguna manera a mí me toca en los dos bandos, gente que sí pudo conseguir esa super chamba y gente como yo que ha estado vagando por todo el mundo con ese tipo de temas. Pero sí hay gente de mi rumbo, de mi generación, que ya aseguró su futuro, por lo menos con un ingreso fijo de aquí hasta que se muera. Todo esto viene a cuento por el tema de los famosos ninis. Y ya en esa época se decía, el que no estudia
es porque no quiere. El que no trabaja es porque no quiere. Al paso de los años, ya enfrentándome con este tema de los famosos ninis, sigo de alguna manera viendo ese tipo de reacciones. El concepto nini, dice aquí, se ha construido como una abstracción estadística, dejando de lado los factores fundamentales de la condición de jóvenes que no trabajan ni estudian, el modo como se ha descrito el fenómeno. Existe, no cabe duda, en la realidad de estos adolescentes y jóvenes, y así lo muestra el trabajo, caracterización del segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan en México por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Todo esto que asevera que en número dicho segmento estaría constituido por un poco más de 3 millones de personas, equivalentes al 17.43% de la población total, según el dato de segundo trimestre de 2018, y aquí pues ya da cuenta de otros datos más. Me refiero a esto que se llama la ficción de los niños. Y aquí pues dan ya un poco más de datos relacionados con este tema. Los números pues varían, hay quienes señalan que son mucho más, hay quienes señalan que son mucho menos, pero aquí marcan una pauta y estamos hablando del segundo trimestre del 2018, de digamos un poco menos de 4 millones en números redondos. Esto se une a este asunto que publica otro periodista, en este caso sobre los asuntos, que da un recuento de lo que se publicó, de que no coincidían el rollo del censo, etcétera, etcétera, lo que está haciendo la secretaria del Trabajo. Dice aquí: en una democracia liberal es muy importante que organizaciones civiles hagan este tipo de ejercicios de rendición de cuentas. Y también dice aquí: felicito a la Secretaría del Trabajo por su compromiso de participar en un diálogo constructivo. Bueno, el tema no ha sido lo suficientemente, de alguna manera ha habido caos en este tipo de situaciones, como aquí lo señalan. Tras una revisión del padrón de los centros de trabajo en Jalisco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se encontró todo un caos. Se oculta el domicilio de las empresas o tutores que capacitan a becarios. Hay registros que se repiten, como Paletería La Michoacana o Paleteria sin acento La Michoacana, y otros que solo contienen el Registro Federal de Contribuyentes o no se completa el nombre, como ayuntamiento sin especificar. En la entidad, se refiere a Jalisco, están documentados 4,261 centros de trabajo que capacitan a 18,578, que reciben 3,600 pesos mensuales provenientes del gobierno. De estos espacios destacan 1,112 personas físicas, pero la información que proporcionan impide saber la actividad que realizan o que verdaderamente existan. Por ejemplo, se registraron como Jesús o José, o también como Martín Rodríguez. Para aclarar esos datos se pidió una entrevista con la coordinadora, pero no se obtuvo respuesta. Y todo esto viene a cuento por los distintos comentarios que se han hecho en este entorno de los famosos jóvenes, y pues es una versión, en este caso Jalisco, este es un comentario que se hace en este caso de Chihuahua, y este es un comentario que se hace a nivel nacional sobre todo este tipo de situaciones que de alguna manera tienen que ver con los jóvenes. Miren, es muy difícil decir qué es lo mejor bajo estas condiciones, pero en términos reales, ni hay que darles todo el trabajo, ni hay que darles todo los estudios. Ahora sí que ni tanto ni tantito. Hay dos problemas fundamentales en esto. Si hay tranzas, no lo dudo. Si hay errores, es evidente. Si hay fallas en la operación, sí las hay. Si hay jóvenes que estudian y sí trabajan y que no reciben el apoyo, sí, también es verdad. Yo por eso he propuesto
que más que capacitación o más que darles una beca, es generar, pues lo que antes se llamaban oficios, que gracias a esos oficios, y me remito nuevamente a mi época, muchas personas, sobre todo mujeres, que accedieron a estudiar, secretarias y todos los afines a eso, pudieron conseguir un trabajo, y hoy esas mujeres que tienen mis edades están jubiladas, muchas llegaron a ser directoras del área donde se desarrollaron, y hoy pueden estar jubiladas bien, sin haber estudiado más allá de algo secretarial. Otros jóvenes de mis momentos que estudiaron otro tipo de carreras, que se especializaron en mecánica o en carpintería pero que se capacitaron, no que fueron enseñados nada más, pues hoy tienen una vida digna. Es mejor darles dinero que no darles. Es mejor ponerlos a estudiar que no se pongan a estudiar. Pero el programa en sí requiere de una mejor operación, de una mejor distribución y sobre todo, los jóvenes sisis que sí estudian y sí trabajan, se ven en condiciones que ni les apoyan ni tienen futuro. Yo te lo dejo ahí en la polémica. Éntrale.